Hablar de temas energéticos y petroleros de nuestro país. ¿Qué tal si arrancamos precisamente esta segunda entrevista, Mauro? Gracias, Alberto, y para ello está Ramiro Páez, el gerente general de Petrolia, está ya también en la plataforma vía Zoom. Señor Páez, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Diálogo de la Tarde por la señal de I99, 98.9 FM en el dial y también las plataformas digitales de la emisora. Hace poco el presidente de la República emitió un decreto que en teoría va a viabilizar los procesos de exploración y explotación del gas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque nosotros sufrimos en este momento, desde hace muchos años atrás, problemas energéticos y se habla de la importancia de poder explotar de buena forma el gas natural para que sirva de alguna manera como generador de fuente de energía para el Ecuador. ¿Cree usted que sí se allana el camino con este decreto? Hacer una entrevista la semana pasada a Roberto Aspiazu, que también es muy conocedor en esta materia, y él hacía la comparación de lo que explotan en Colombia y lo que explotan en el Perú de gas natural, y la verdad que nosotros estamos mucho de ellos. Entonces, y se supone que el Ecuador puede tener yacimientos importantes de gas natural. Este decreto realmente abre la posibilidad de comenzar a mejorar en ese entorno. El audio, por favor. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí sí, por favor. Ya, sí. Le decía que, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Conversando un poco sobre el gas que tiene el país como producción, la mayor cantidad de gas que se produce realmente, gas natural, es desde la plataforma Amistad, el campo Amistad. Pero esta producción no es suficiente para la demanda de gas que tiene el país. Se requiere hacer más exploración y seguramente lo que menciona con respecto a los nuevos reglamentos y el interés del Ministerio de Energía es, el interés es de explorar en otros bloques aledaños al bloque 6, donde se encuentra el campo Amistad, con el propósito de descubrir más reservas, pensando que existe este producto, porque sabemos que al frente, en la frontera con el Perú, pues ya existe una cantidad de producción de gas en el mar. Entonces, somos optimistas, creemos que se tiene que hacer un proceso licitatorio desde el Ministerio de Energía para que invite a varias compañías y se pueda obtener una propuesta adecuada para que le permita al ministerio adjudicar un contrato de participación y que pueda explotarse ese gas si es que llega a encontrarse. Hay que primero perforar unos pozos exploratorios que son de riesgo, que pueden costar alrededor de 40, 50 millones de dólares cada pozo exploratorio, y con eso ya se podría pasar a la siguiente fase de desarrollo para poder producir el gas de una manera continua. Bueno, señor Páez, usted ha citado el campo Amistad, y el campo Amistad ya ha tenido 2 o 3 procesos licitatorios caídos. ¿Qué hace falta para que el sector privado, además de este decreto firmado por el presidente de la República, qué hace falta para que el sector privado se decida a participar en la exploración de gas natural en el Ecuador? Y me refiero solo a esta área porque evidentemente el problema también es en otras áreas, ¿no? La inversión extranjera en el Ecuador es mínima con relación a nuestros vecinos del norte y del sur. Entonces vemos, por ejemplo, que ni siquiera podemos, en el caso de ser necesario, los inversionistas o el propio Ecuador acudir a un arbitraje internacional, porque ya sabemos el resultado de la consulta popular en el que se consultó todo esto. Entonces, ¿de qué manera se puede conseguir volvernos atractivos para que el sector privado decida apostar en el gas, por ejemplo, en la exploración y explotación de gas, que es tan importante y necesaria para el Ecuador? No, muy buena la pregunta, Mauricio. Justamente este nuevo tipo de contrato, que ya lo teníamos hasta el 2010, es el contrato de participación, y que en la época del presidente Correa se eliminó y nos cambiamos al contrato de prestación de servicios. Inclusive se creó un modelo contractual en Petroecuador, es con el que han tratado de salir
un par de ocasiones, es el contrato de prestación de servicios específicos con financiamiento, donde Petroecuador sigue siendo el operador. Entonces las compañías se limitarán en ese tipo de contratos a traer el dinero, hacer el trabajo y que Petroecuador opere y que le pague como un contratista normal. Entonces eso no es atractivo porque, en primer lugar, la perforación y los trabajos que se requieren hacer en Amistad son de riesgo. Entonces, digamos, no es tan sencillo conseguir una compañía que venga aquí a perforar y que Petroecuador sea el operador del campo y que le pague luego con la producción del campo. Entonces, si no hay producción, va a tener problemas de ese pago, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato no es bueno. El contrato de participación sí le permite a la compañía correr el riesgo, sabiendo que claro, no hay, pues bueno, pierde dinero, pero si existe, a medida que va subiendo la producción, si existe producción, a medida que va subiendo, la producción se comparte entre las dos empresas, tanto el Petroecuador o el ministerio y la empresa productora. Entonces es un mejor contrato que sí va a atraer. Hasta ahora no se ha hecho un proceso licitatorio con contrato de participación para el gas. Gracias, señor Páez, por contestar mis inquietudes. Le voy al paso a estudios en Guayaquil. Allá tienen también otras preguntas para usted. Adelante, por favor. Gracias. Por supuesto que sí. Resulta bastante interesante. Yo entendería que el mismo fenómeno que se da en lo que tiene que ver con esta intencionalidad de la exploración del gas se da en lo que tiene que ver con las actividades que deben de realizarse para seguir tratando de conseguir y de explorar nuevos campos petroleros acá en nuestro oriente ecuatoriano. De las experiencias que ustedes tienen, usted mencionaba algo bastante interesante, el hecho de que acá se necesitan inversiones de 40 millones de dólares. ¿Qué empresario va a venir a poner pues esa cantidad de dinero para que sea Petroecuador? Y tenemos que decirlo con dolor, ojo con lo que voy a decir. Una empresa que ni siquiera tiene, creo que ni los libros contables, siquiera ni una auditoría o estados financieros, ¿cómo voy yo a poner la plata ahí para que ellos sean los que distribuyan justamente esa fase exploratoria? Lo mismo ocurre con el tema de exploración acá en lo que tiene que ver con el crudo. Sí, buenas tardes. Exactamente lo mismo. Los campos petroleros que tiene Petroecuador, seguramente algunos tienen directa operación desde Petroecuador y hay otros que tienen algunas empresas contratistas, pero creo que lo más adecuado para poder solicitar actividades exploratorias, porque necesitamos incrementar las reservas petroleras, el contrato más adecuado es el de participación. Es un contrato que se utiliza a nivel mundial, no es algo que se está inventando o creando para este momento en Ecuador. El 98% de los países que tienen petróleo y que producen utilizan el contrato de participación. Más bien, solo hay 3 países que son Irán, México y Ecuador, los que tenemos este tipo de contratos de prestación de servicios con tarifa. La tarifa se fija en estos contratos en función de las inversiones y los gastos operacionales y un estimado de producción. Si es que ya se cumplen con las inversiones previstas para el cálculo de la tarifa y luego usted quiere hacer más inversiones, no hay un ajuste en la tarifa. Es bien complicado volver a negociar estos contratos con el ministerio o con Petroecuador. Entonces, insistimos nuevamente en que el modelo óptimo es el de participación, en el que a medida que va subiendo la producción, las dos partes recuperan una cantidad adicional, una cantidad mayor. Usted gerencia acá en nuestro país Petrolia, ¿no? Que es una empresa filial de New Stratus Energy, ¿no? Que opera pues en algunos países del mundo. Ese es el modelo. ¿Por qué no se da precisamente esa misma modalidad? No se aplica acá en el país. Básicamente, ¿cuáles son los principales obstáculos? ¿Dogmáticos? ¿Ideológicos? ¿Qué es lo que ocurre? El ministerio ya ha comenzado a utilizar este tipo de modelo contractual. Los intracampos 1, hace unos 3 o 4 años, y los intracampos 2,
hace 2 años ya se licitaron con este tipo de contrato de participación. Inclusive tiene una fórmula que a medida que va subiendo el precio, la participación de la compañía contratista se reduce. Entonces, eso es bueno porque se llega a equilibrar, digamos, los beneficios y que se puede, digamos, hacer las inversiones de una mejor manera. Todos estos procesos de los intracampos 1 y 2 tienen pozos exploratorios a riesgo de la compañía contratista, y se ha visto que en algunos casos ya hay buenos pozos, hay buena producción por pozo. Hay un pozo reciente de la compañía Gran Tierra de más de 1,000 barriles al día, con lo cual se demuestra que existe todavía reservas para poder producir, pero que desafortunadamente, como estos campos estaban en su momento bajo el control de Petroecuador, y Petroecuador es tan grande, pues no le dedica toda la atención a cada uno de los campos como debería, y por lo tanto es conveniente que estos campos pequeños pasen al ministerio para que se liciten. Correcto. De la experiencia que ustedes tienen, pues, porque entiendo que estuvieron o están operando por los bloques 16 y 67 allá en la provincia de Orellana. Básicamente, cuando suscribieron los contratos, ¿bajo qué modalidad los firmaron? Muy bien. Ya no somos operadores. Terminamos nosotros los contratos del bloque 16 y 67, porque fueron 2 bloques, en diciembre 31 del 2022. Pero desde el año 1994, que comenzaron estos bloques a producir, hemos pasado por diferentes tipos contractuales, que también es un problema, porque comienzas con un contrato y la inestabilidad jurídica o la inseguridad jurídica no ayuda mucho. Comenzamos con un contrato de recupero de costos, es decir, que todos los gastos el Estado te recompensaba, te retribuía, te devolvía, pero se dieron cuenta en algún momento que los gastos eran excesivos y les pareció que hay que cambiar el tipo de contrato para que solo se reconozca hasta cierto punto los gastos. De ahí pasamos al contrato de participación. Esto duró hasta el 2010. Y como digo, desde el 2010 se forzó a todas las compañías que teníamos este tipo de contratos. Algunas no aceptaron y se fueron del país, y otras nos quedamos. En esa época estaba Repsol acá, se llamaba, el operador era Repsol. Y pasó al contrato de prestación de servicios con tarifa. Entonces, hemos tenido los 3 tipos de contrato en prácticamente 28 años. Sí, y tal vez un poquito, ¿no? Con toda su experiencia, con el paso del tiempo. Básicamente, ¿cuál sería la fórmula ideal? O sea, siempre hablamos acá, viendo en función de país, decimos, obviamente, pues hay que ver la mejor forma para, pues, justamente tener los ingresos que requiere nuestro país para poder financiar los proyectos sociales. Es justo que una compañía privada que arriesga, explora, invierte, tenga su utilidad. Es lo lógico, porque nadie va a venir, pues, a poner los bronces, como decimos acá en Guayaquil, y listos, pues, para que sea otro el que tenga las utilidades. ¿Cuál es justamente ese término medio que debe de estar siempre presente para poder tener esa relación armónica con algo que usted acaba de mencionar, la necesidad de seguridad jurídica, porque no está bien, y eso es lo que también aleja las posibilidades de inversión? Si vamos a un país, a un estado que hoy amanece con un marco legal, pero hay que ver, pues, si después de 15 días se modifica los procedimientos regulatorios, entonces definitivamente la gente no se va a sentir atraída a invertir ahí. Claro. No, digamos que el mejor contrato, el mejor tipo de contrato, modelo contractual, es el de participación. Es un contrato ya aprobado en diferentes sitios. Es un contrato que se puede considerar como justo y es muy simple de administrar. No se presta para equivocaciones ni, digamos, para acciones que no estén dentro de la ley o del reglamento. En este caso, rápidamente, si me permite, el contrato de participación consiste en que las partes acuerdan entre el ministerio y la contratista a un factor X, un número X, que sería el porcentaje de participación
para la compañía contratista, de toda la producción. Entonces vamos a suponer que ese contrato le dice, por cada barril tú te llevas el 75% del barril y el Estado se lleva el 25%. Ese es uno de los problemas que puede tener este contrato, porque en principio parecería no, pero ¿cómo te vas a llevar tú el 75% y el pobre Estado se queda con el 25%? Pero no es así. Lo que hay que buscar es cuál es la renta petrolera y cómo se calcula la renta petrolera, porque de ese 75% de la producción, de ese ingreso, se tienen que cubrir todos los costos operacionales, la tarifa de transporte, los gastos de reversión, las inversiones, los impuestos que se tienen que dar a los GATS, el IVA, el ISD, la ley 1020, es decir, hay una cantidad de impuestos que vienen al Estado de lo que se recibe, y finalmente en la última línea lo que se tiene es la renta de la contratista y al otro lado la renta del Estado. Cuando se tiene un porcentaje de participación del 75% de producción, al final la renta contratista puede llegar al 30%, y el Estado puede recibir el 70% de la renta neta. Entonces ahí estamos comparando manzanas con manzanas. Correcto. Puede ser que el 30% sea un poco alto. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es negociar un poquito para decirle, mira, no te voy a dar el 75%, te voy a dar el 70% de participación, y vuelve a hacer el cálculo, porque esto es un modelo matemático, una hoja Excel, vuelve a hacer el cálculo y te queda el 20%. Bueno, cualquier empresa creo que va a solicitar por lo menos el 20% de rentabilidad a las inversiones. Entonces, se puede calibrar perfectamente el contrato antes de la firma para no tener sorpresas. Pero eso sí, si tienes 10,000 barriles, recibes el 20% neto. Y si tienes 30,000 barriles, también vas a recibir el 20% neto. Entonces, las reglas son claras desde el inicio. Claro, claro que sí, ¿no? Y usted acaba de poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? Porque a veces lo que pasa es esa confusión, ¿no? No se consideran todos esos otros componentes que también terminan estando en el Estado. Los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? En los sitios donde se hace la explotación, en este caso hidrocarburífera, claro, tienen que ser resarcidos, pero eso es Estado, es parte del Estado. Entonces, eso hay que dejarlo bastante bien claro. A esta hora estamos conversando con el gerente general de Petrolia, Ramiro Páez, y precisamente mi compañero Leonidas Castro tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. Ramiro, yo quería consultarle un poco. Hemos visto que hay cifras que se replican un poco de que Ecuador está cayendo en su producción petrolera. Y eso también preocupa. Podríamos llegar a un momento determinado con toda esta, tal vez que no hay esa posibilidad de invertir más o de explorar más, a propósito de lo que se resolvió también en la consulta popular con el tema del ITT, de dejar de explorar ese mínimo porcentaje que se hacía en esa zona de la Amazonía, que dejemos de ser un país petrolero y seamos Ecuador en un momento determinado un país expetrolero por la baja producción que tenemos. No sé si sea correcto que las cifras hablan de que se está cayendo por las 300,000 barriles de producción al día por todos los problemas que tiene para producir los campos Petroecuador. Bueno, si un campo no recibe la atención adecuada con las inversiones y con los gastos necesarios para tratar de mantener el declino y que el declino sea el mínimo, va a caer la producción de cualquier operadora en el orden del 8 o 10% anual. Entonces, va a depender del presupuesto que tenga para poder compensar ese declino. Si se hacen inversiones, más pozos o trabajos de recuperación mejorada, se puede mantener la producción sin que haya ese declino, e incluso se puede incrementar la producción. Todo va a depender de la cantidad de dinero que tenga para hacer estas inversiones. La producción del Estado en general, recordemos, ha ido bajando precisamente porque no tenemos todos los recursos suficientes. Desde el 2014, que estuvimos sobre los 550,000 barriles
ha caído la producción y estamos ahora prácticamente por debajo de los 480,000 barriles. Estos días no se pueden considerar en las estadísticas porque son muy especiales y se debe al problema que existe por el río Coca, el tema de la regresión, erosión regresiva del río Coca, y el OCP ha tenido que suspender sus operaciones para hacer una variante. Por otro lado, entiendo que hoy ya ha retornado a operaciones del OCP y puede volver nuevamente la producción de los campos a seguir produciendo porque el almacenamiento en el oriente es limitado y entonces han tenido que bajar la producción todos los campos, todas las empresas. Desde mañana comenzarán a subir hasta los 480,000 barriles, que es el número con el que estábamos antes del problema del OCP. ¿Y cuál es la opinión de ustedes como sector petrolero también, la designación del nuevo ministro de Energía y Minas, Octaviano Antonio Goncalves, quien fue justamente nombrado ayer? Ya tenemos un secretario titular. Es posible que hayan cambios, se ha reclamado mucho que no habían titulares, incluso me parece que en el Ministerio de Energía, y tratar de completar los equipos de expertos, de técnicos que conozcan también del sector, podría ayudar en algo a salir de esta crisis del sector petrolero, más allá de que las inversiones se necesita gestionarlas con personas que conozcan también del sector. Sí, bueno, el Ministerio de Energía ha pasado los últimos 3 meses prácticamente sin tener un ministro titular. El ministro Luque ha hecho un gran esfuerzo y ha mantenido en marcha algunos procesos, tanto en el Ministerio de Energía, que tiene, como ustedes conocen, 3 viceministerios muy importantes, ¿no? De minas, de electricidad y de hidrocarburos. Afortunadamente, yo diría, ya ha puesto el Estado un gobierno, un ministro permanente y una viceministra también que se encuentra en funciones. Entonces, esto es bueno porque ya podemos retomar los proyectos que en algún momento el viceministerio anterior, el viceministro anterior, tenía ya en sus planes para este gobierno. Así que esperemos que continúen estas autoridades nuevas con el mismo proyecto, con el mismo plan de optimizar la producción del Estado a través de la implementación de los nuevos contratos. Muy bien. Gracias a Ramiro Páez, gerente general de Petróleo, por estar con nosotros aquí en el diálogo. Que tenga una buena tarde. Muy amable, muchas gracias. Gracias, son las 6 de la tarde con 29 minutos. ¿Me confirman si tenemos menciones publicitarias antes de ir al corte? ¿Tenemos? ¿No tenemos? Bueno, vamos al corte entonces. Rápidamente, son las 6 de la tarde con 29 minutos. A ver, Wendy, vamos. Por supuesto, claro que sí, mi querido Alberto. Recordarles a todos nuestros amigos qué importante es cuidar del bienestar de todo nuestro personal, de las personas que trabajan con nosotros. Por eso ProHigiene tiene las mejores soluciones para lograr baños libres de malos olores, ambientes perfumados, aire purificado, pisos y espacios libres de polvo. ProHigiene, expertos en el servicio de tu bienestar. Para mayor información visita www.prohigiene.com y recuerda solicitar tu demostración totalmente gratuita escribiéndoles al 095-925-3211. Recuerda, ProHigiene. Y Ranchero